David Colmenares, auditor superior de la Federación, buenas noches de nueva cuenta. Buenas noches de nueva cuenta, mi querido Carlos. Anoche dejamos en puntos suspensivos tu disertación a propósito de que en algunas dependencias, para hacer las 1,200 y pico de auditorías que presentaron, auditorías de desempeño, hubo resistencias a proporcionar los datos que requería la institución a tu cargo. Pero entre los señalamientos que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, estuvo aquel de que la Secretaría de la Función Pública inclusive impidió el ingreso de los auditores a sus instalaciones y sus archivos. Sin embargo, después parece ser que también se echaron para atrás o te echaste para atrás. David Colmenares, ¿cómo está eso? No, Carlos, por supuesto que no es así. Cuando iniciamos las auditorías a partir de julio, nuevamente con actividades presenciales, cuando llega nuestra gente a hacer la revisión de función pública, que tenemos facultades para ello, es el órgano interno de control del gobierno federal. Sí, de la gente que te recibía, pues, obviamente no entendían a qué íbamos y hubo resistencia, como en muchas dependencias. Es que ustedes son una especie de policía interna del gasto del gobierno federal. Pero solamente en esa fase. Y lo que yo quería aclarar, porque hay que ser justos también, que en el caso de la secretaria, el único comentario que me llegó a hacer cuando prácticamente estaba terminada la auditoría en un evento que hubo en la Corte, fue si podía recibir a su encargado, que tenía ya toda la información y me quería informar. Está bien, pero entiendo que con anterioridad a este trato de la secretaria Irma Heréndira Sandoval, sus servidores públicos opusieron resistencia al trabajo de ustedes. Que son los del inicio, con los que llegas primeramente a presentar tu inicio de trabajo. Pero bueno, eso ya no tuvo problemas y yo no podía quedarme tampoco con una generalidad de cuando empiezan las revisiones, ¿sí? Y se generalizase para todo el trabajo de la auditoría. Función pública, solo íbamos a ver función pública. Esto no, es este tipo de problemas o el de las cuentas que hicieron sobre la pérdida en la suspensión de obras de Texcoco, es lo que han dado lugar a que se diga David Colmenares debe renunciar o lo deben correr o la auditoría ya no sirve o la auditoría del Poder Legislativo o dependiente del Poder Legislativo se sometió al gobierno de López Obrador. Bueno, déjame que te diga, después de que presenté mi informe, hubo muchos elogios, apoyos. Al otro día que aparece esto, se convierte en lo contrario. Es que la autocrítica no es una práctica común en los servidores públicos. Pues y sí, aquí la paradoja, David Colmenares, de quien ayer yo dije que es un economista con una carrera en el servicio público, pues hasta donde sé que no ha tenido mácula, resulta que cuando hacen un ejercicio de revisión y de autocrítica sobre una de las 1,200 y pico de auditorías, resulta que ya se vendió. Pero en este caso, también paradójicamente, lo que suelen ser los otros datos del presidente López Obrador, que normalmente están equivocados, pues ahora resulta que sus otros datos estaban en lo cierto. Bueno, es lo que vamos a ver en este grupo, pero para empezar, nosotros reconocemos fallas en la metodología que tuvimos en esa área y por eso está participando el área de cumplimiento financiero para que quede ya clara una cifra, porque sí difieren. Entonces, ahí el que te reconozcas también que algo no es preciso, aunque sea una auditoría de desempeño, pues teníamos que aclararlo. Por eso formamos este grupo. Separamos a los dos auditores responsables del tema e invitamos ya al grupo aeroportuario que ayer se pronunció y hoy le pedimos a la Secretaría de Hacienda que también nos nombrara un enlace para que comparemos las tres proyecciones, hagamos un informe técnico y demos a conocer el resultado. Eso sí es inusual porque generalmente en las auditorías de desempeño no se revisa nada. ¿No? Y aquí sucede con uno de los puntos más emblemáticos de
pues, es político, es económico, es muy periodístico, que es la obra estelar del peñanietismo cancelada y la obra estelar del presidente López Obrador puesta en duda los cálculos de su equipo. Pero, David Colmenares, esto de la separación de dos auditores que fueron los que elaboraron lo que se dio a conocer inicialmente sobre Texcoco, yo te pregunto, ¿y esos auditores qué pasa si de pronto salen? Pues yo creo que No, sí, aquí pueden ejercer su libertad y decir, nosotros hicimos bien las cosas y el auditor es el que se está doblando. Sí, evidentemente que nadie se está doblando. Ellos están separados por el Comité de Ética para participar en este grupo. Al final ya haremos nosotros el procedimiento interno. Ellos no han sido corridos o cesados de su trabajo. Simplemente no participan en este proceso. Lo que te pregunto es si no temes que ellos digan. No, por supuesto que no. Esta enmienda de nuestro trabajo no procede. No, hombre. El sector superior se dobló. No, hombre, por supuesto que eso no me preocupa, porque estamos haciendo lo correcto. Si fue una observación de ese tamaño, que obviamente yo sé que estamos en un ambiente político preelectoral. Realmente, presiones del gobierno federal nunca las habíamos tenido, nunca las hemos tenido. Y en el Congreso, pues desde luego están todos calientes con un proceso electoral que va a ser inédito. Pero obviamente que estamos obviamente con la Comisión de Vigilancia trabajando precisamente para lo mismo. Después de la presentación de las auditorías, del informe, tenemos que acudir en varias sesiones a la Cámara de Diputados a explicar cada una de las auditorías por áreas de responsabilidades. Y en esas incluso participo yo. Creo que vale la pena, David Colmenares, que le digas a la audiencia, me recuerdes a mí, ¿cuánta gente conforma el equipo de la Auditoría Superior de la Federación? Somos aproximadamente un poco más de 2,500 personas. Y de esos, los que participan directamente en la elaboración de auditorías, ¿cuántas personas? No, pues son como mucho más de 1,500, 1,600 auditores. Bueno, me imagino que los auditores de la institución a tu cargo, si ven ahí un juego sucio o que el titular de esta instancia maravillosa de marcaje personal al gasto de la federación, si ven una chuecura, pues también lo pueden claro, por supuesto. Porque pueden actuar con espíritu de cuerpo, de gremio y decir, el auditor superior se vendió o se regaló. Sí, no venderse nunca y regaló tampoco. O sea, lo que dijo el presidente, pues tiene razón. Fue su comentario y quisimos atenderlo, como podría suceder en cualquier otra auditoría de desempeño. Entonces, bueno, no se puede ignorar lo que diga el presidente, es el personaje más relevante de la administración pública, por independientes que sean. Ellos se refieren a los procesamientos relevantes del presidente. En este caso, pues no podemos hacer como que no oímos, teníamos que revisar, y si checamos que había fallas, pues entonces decirlo y trabajar con este grupo de trabajo, y tendremos que estar informando permanentemente a la Cámara de Diputados del resultado de este trabajo. De esta auditoría de desempeño, en que hicieron tantas observaciones sobre obras y programas sociales emblemáticos del gobierno de López Obrador, ¿cuáles son donde puedes ufanarte como auditor superior de que no le hicieron el juego al Poder Ejecutivo? Porque hicieron señalamientos delicados, ¿como cuáles? Yo creo que en todas. Sí, tuvimos mucho cuidado en las revisiones que hicimos a los programas sociales, a las obras de infraestructura, ¿sí? Y lo que hicimos fue tener una gran interlocución y presencia con los ejecutores del gasto. Ahora, recordemos. Los programas sociales, perdóname que te interrumpa, pero detectaron que inclusive recibieron dinero personas que en realidad ya se murieron. Bueno, esas observaciones se hicieron y tendrá que venir a aclarar. Todavía no podemos presumir,
ningún delito hasta que vengan a aclarar en este proceso. Y al final llegamos a esa conclusión. Entiendo que tienen 30 días los cabezas de dependencia y los contralores. Para empezar a trabajar, porque no podemos recibirlos a todos al mismo tiempo. Es el mismo caso de los estados. Tenemos 32 entidades federativas que tienen sus grupos también que están viniendo a aclarar sus temas. Y tenemos ahora la presión también de los estados que ya se van porque hay elecciones este año, ¿sí? Entonces, algo que yo creo que será muy útil para la sociedad es saber cómo ha sido el manejo económico de todo lo que tiene que ver con lo que le llaman estrategia contra la pandemia, que incluye la contratación de personal, la adquisición de vacunas, el equipamiento. Todo eso. Siguiéramos con esta ruta, Carlos, teniendo auditorías ex post, o sea, después de, pues teníamos información hasta 2022, pero hemos llegado a un acuerdo con muchas de las instituciones del gobierno federal encargadas de la adquisición de vacunas para empezar a recibir la información ya desde ahorita. ¿Este año? La de este año. Y nosotros lo manejamos como un anticipo de la cuenta pública 2021. Por eso. Entonces tendremos idea de que fueron los manejos en 2020 y parte de 2021, ¿es lo que estás diciendo? Así es, 2020 y parte ya también de 2021, porque la compra importante de vacunas, la que está siendo discutida en todo el mundo, es 2021. Pues David Colmenares, te agradezco mucho esta conversación, auditor superior de la Federación, que ha sido el personaje mexicano más pues puesto en cuestionamiento por ese informe del que ha hecho una autocrítica que supongo tiene mucho de valerosa porque es inusual y sobre todo en estos tiempos que un personaje público diga en esto nos equivocamos. Te agradezco mucho, David. Muchas gracias, Carlos. Y más te subrayo, gran parte de las críticas son estacionales y reiteradas, ¿no? Bueno, obviamente, quienes no quisieran que estuviéramos aquí. Pero no, sí, claro, y muchos envidiosos de tu desempeño y de tu cargo. Y pues yo no tengo más que agradecerte esta conversación, David, te deseo lo mejor y muchas gracias y buenas noches.